Estamos hablando de ser formados. Ya hablamos que no basta la disposición para trascender, sino la formación. Hace 8 días nos preguntamos, está bien, ya lo entendí, quiero ser formado, ¿por dónde comienzo? Humillando mi alma, mi corazón delante del Señor. La formación nunca se le dará a alguien que llegue y delante de Dios y decirle: Señor, estoy dispuesto a ser formado. Aquí está la propuesta y el menú y la bitácora del programa que tienes que seguir conmigo. Y arriba Dios va a decir: ¿y tu paleta? Como decía mi mamá, ¿y tu paleta de qué la quieres? ¿De mandarín, de mandarina, de tamarindo, mandarino, de limón? ¿Me explico? Escuchen bien, no vamos a ser formados bajo una propuesta y sugerencia nuestra. Somos formados de acuerdo a lo que Cristo quiere conseguirse a través de nosotros. Cuando David, escuchen muy bien, cuando David, ¿se acuerdan? Todo comenzó cuando era un jovencito con Goliat, todo eso. Del día que le ungieron al día que empezó la manifestación de su propósito, pasaron 15 años. 15 años del día que mató a Goliat al día que en Hebrón comenzó su reinado. 15 años. ¿Y qué sucedió en esos 15 años? Fue formado. ¿Qué sucedió en Jesús desde hasta los 30 años que se manifestó la gloria en las bodas de Canaán? Fue formado. Lucas 1:80 habla exactamente de Juan el Bautista. Dice ese versículo, me lo aprendí hace 32 años, de los primeros versículos que me aprendí cuando comencé el ministerio. Y estuvo en lugares desiertos hasta su tiempo de manifestación a Israel. Nunca va a haber una manifestación de la voluntad y la gracia que Dios quiere revelar a través de nosotros y que le sirvamos si antes no hay lugares secretos donde somos forjados, formados por el Señor. Cuando David, escuchen muy bien, comenzó su ministerio como rey, cuando le ungen como rey, luego que sucede todo el rollo con Saúl, recordarán que lo primero que fue es subió a Jabes, que era Jerusalén. Y nadie había conseguido, nadie había conquistado desde Josué hasta el tiempo de David el monte de Sión. Era un lugar súper increíble que Dios deseaba. Nadie tuvo la capacidad, la revelación, el empuje. Y cuando David a los 30 años toma el reinado, lo primero, no va a celebrar, no hace una fiesta de graduación, no hace una fiesta de inauguración por su reinado, no, que no hubiera estado del todo mal, más bien es lo correcto. Lo primero que hizo es que recluta a unos hombres valientes y va y entra y toma Jerusalén y le consigue a Dios lo que nadie le había conseguido. Pero 15 años estuvo meditando. ¿Dónde entendió David que le tenía que conseguir a Dios lo que nadie desde Josué hasta sus días le había conseguido? El monte de Sión. El monte de Sión geográficamente es un lugarcito dentro de Jerusalén. Cuando tú vas al monte de Sión allá en Jerusalén, tú dices: ¿y eso qué? Bueno, ¿eso qué? No importa, a lo mejor a tus ojos no es algo significativo, pero se vuelve todo trascendental en la vida y significativo cuando Dios lo desea. Cuando Dios lo desea, se debe de convertir en el afecto más grande de nuestra vida y en la visión más grande de nuestra vida. ¿Qué desea Dios? Salvar al mundo. ¿Por qué predicamos el evangelio? ¿Por qué hacemos misiones? ¿Por qué abrimos sedes? ¿Por qué damos nuestros diezmos y ofrendas para el avance del reino de Dios? Porque entendemos cómo late el corazón de Dios. La vida cristiana no se centra en nuestra necesidad, se centra en que el Espíritu Santo trabaja en su pueblo redimido, nos forma para la gloria y alabanza del nombre del Señor, y luego que Él nos forma, consigue de nosotros el punto exacto donde Él echa mano de nuestras vidas y luego le servimos. Escuche bien, no se trata de venir a decirle: Señor, ya entendí, quiero que tú formes mi vida, pero este es el menú que necesito. Yo quiero que no es lo que no. Es como Itai Geteo y como Ruth. A donde quiera que tú fueres, yo voy.
El hermano Wayne Myers dice: Dios no forma la vida de sus hijos a precio de una barata. Se lo he escuchado decir en mis pláticas con él. Dios no forma la vida de sus hijos a precio de barata. Esto significa, lo que el hermano Wayne Myers quiere transmitir, significa que Dios no forjará nuestras vidas apresuradamente o descuidadamente. Tomará Dios el tiempo y la ruta adecuada para transformar nuestras vidas a la medida que las necesita para usarnos. Dios quiere tomar tu vida para usarte, y el proceso va a ser diferente. La forma en que Dios va a tratar nuestras vidas es súper diferente. Cada quien tiene que entender lo que Dios va a hacer, ¿sí? Cuando vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 7, dice Pablo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, y no me da tiempo porque ahí me puedo estacionar, lo que era ganancia, acuérdense que era el hombre más destacado entre el pueblo fariseo. Era un hombre irreprensible conforme a la ley, hablaba muchísimos idiomas, era un hombre súper destacado. Piensen los hombres de los más destacados ahora en el mundo entero. Piensen en un Jordan Peterson, piensen en un C.S. Lewis, y todos esos hombres. En un hombre que me hizo descubrir, me dijo Jaciel de Chesterton, ese periodista y escritor inglés que impactaron su época. Él era un hombre de época, él era un hombre conocidísimo, pero cuando tiene un encuentro en Hechos capítulo 9 con Jesús, todo su afecto y se vuelca todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, todo su ser se vuelca para conseguir lo que Dios quiere. Y termina diciendo en Filipenses 3:7 en este contexto: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida. Ya me salté hasta el 8. Lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. O sea, no me importa nada. No me importa nada. Es muy fácil componer un cantito que decir: Señor, te deseo y no me importa nada. Pero a la hora, yo he visto unos que componen unos cantos y veo cómo viven. Y yo sí he ido con algunos: ¿cómo es que compusiste ese canto que no se parece nada a cómo desarrollas tu vida? Y se enojan conmigo. Le digo: eres muy talentoso, pero estás muy lejos de vivir de acuerdo a ese canto. Compusiste una poesía, pero hasta ahí. ¿Sí me explico? Tenemos que tener mucho cuidado. Y luego dice el versículo, dice ahí en el mismo 8, dice: por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Versículo 12: no es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, dice Pablo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Wow. Pablo lo tenía claro. Dice: sigo adelante. En la versión 60 es: prosigo a la meta. Dice: sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Dando a entender, fui salvo para conseguirle algo a Cristo. Cristo me consiguió para luego moldearme y yo conseguirle a Cristo lo que Él espera de mí. Y para eso vivía el apóstol Pablo. En 2 Corintios 5:15 también lo dice el apóstol Pablo: Él murió por todos, para que los que viven, escúchenme bien, todas las sedes, por favor, amados. Él murió por todos para que los que viven no sigan viviendo para sí mismos, sino para Él, quien murió y resucitó por ellos. De eso se trata. La meta suprema al ser formados será que nuestra vida será transformada por Dios para su gloria y para sus propósitos.
No somos formados para ser famosos y que Cristo nos use y que seamos famosos en el cuerpo de Cristo. No, 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 no. Somos formados para la gloria de su nombre y para ser parte crucial de sus propósitos aquí en la tierra. La vida cristiana no se trata de tener al Señor para que forme nuestra vida a la manera que hemos diseñado. No, Él nos toma y hace de nuestras vidas lo que Él quiere. Ahora, Jacob, en Génesis 28, versículo 10. Acuérdense el contexto. ¿Alguien se acuerda lo que significa Jacob? Usurpador, tramposo, y en mexicano es sinvergüenza gandalla. Es el mismo. Así, ese es el nombre de Jacob: tramposo, usurpador. Y había él arrebatado la primogenitura de su hermano. Era un tramposo. Y tenía una mamá que se llamaba Rebeca, que le hacía el paro a sus trampas porque lo que tenía chiqueado, y en vez de formarlo, lo deformaba. Pero esa es otra predicación. Las mamás devoradoras, las mamás chiquionas, las mamás que en vez de formar a sus hijos, les dan por su lado. El espíritu de esas mamás como Rebeca puede operar en los hombres o en las mujeres. En vez de formar a sus hijos, los chiquean y les apoyan sus tranzas, sus trampas. Síntoma número 1 de papás dañinos para sus hijos: cuando alguien les da una notificación de una falta de carácter o un pecado de tus hijos. No, mi hijo hizo eso, mi hijo no es así. Ahí se la dejo. Hola. En ese contexto Jacob vivía. Versículo 10, 28:10. Mientras tanto, Jacob salió de Beersheba y viajó hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera, ¿quién estaba? Nada más y nada menos el Señor, quien le habló. Le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. ¿A ese tramposo pastor? Sí. La herencia la consiguen los padres, aunque las pueden heredar hijos estúpidos. Pero eso es otra predicación. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Y por eso hay que formar a los hijos para que la herencia que les deje no la embarren. Para eso trabajamos. Amén. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes, miren de qué le está hablando Dios a Jacob: de descendencia. Serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el propósito de Dios sobre Jacob? Que a través de él todas las familias de la tierra, y no solamente de él, de sus descendientes, fueran bendecidos. Lo que lo estaba tomando para ser un instrumento de bendición. Para eso nacimos, para eso fuimos salvos. Para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos unja y podamos ser bendición a las familias de la tierra. La iglesia, en todo el cuerpo de Cristo, la visión principal es que seamos bendición a todas las familias de la tierra, y tú eres parte de ello. Dice el 15: además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Note que Dios no comenzó diciéndole estoy contigo, porque esa no era la meta principal. Estoy contigo para custodiar que se cumpla el propósito. El propósito no es que goces solo
mi presencia y mi protección. Entiende, estaré contigo para custodiar, forjar, formar tu vida, para conseguir contigo lo que sueño conseguir en esta tierra. Para eso somos formados. Dice: llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. Y lean conmigo la última parte del versículo 15 en voz alta. Vamos, en todas las sedes. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Otra vez: no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Dios le dice: esta es la visión de lo que quiero hacer con tu vida. Te pongo todo un cuadro y te marco proféticamente el propósito. Pero ahora voy a trabajar contigo. No te voy a dejar hasta darte todo lo prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Ahora escuche bien: se encontró con el Señor, vio al Señor, el Señor le habló en los sueños, le dio un cuadro profético de todo lo que habría de hacer. Y al último, que despierta, hasta tiene temor, tiene pavor y reconoce: Dios está aquí. Y él llamó de aquella ciudad Luz, le cambió el nombre a Betel, que es casa de Dios, porque se había manifestado Dios ahí. Y levantó un altar. Ayúdame por favor, Isaac. Levantó un altar. Oígalo lo que voy a decir. Los altares no son la cúspide de la formación. Tenemos que entenderlo. Los altares no son la cúspide de una formación. Oiga lo que voy a decirle. La experiencia de Jacob en Betel no eliminó las intervenciones de Dios en su vida para formarlo hasta transformarlo en Israel en Génesis 32, cuando peleó con el ángel, con el Señor mismo. Lo vuelvo a decir: la experiencia de Jacob en Betel no eliminó las intervenciones de Dios en su vida para formarle hasta transformarlo en Israel y así conseguir lo que el Señor necesitaba a través de su vida. Levantó un altar, tuvo discernimiento, dijo: wow, se me abrieron los ojos, Dios estuvo aquí, es un lugar maravilloso. O sea, tenía un discernimiento, entendió la señal, entendió el propósito. Pero eso no quiere decir que tuvo una graduación de ser formado con una experiencia mística. Todos necesitamos una experiencia profunda con el Señor. Pero esa experiencia profunda con el Señor, no me quiero meter acá, pero escuche muy bien. Hay gente que dice, predicadores faltos de entendimiento, y eso lo escucho. Le voy a decir lo que dicen comúnmente: ¿de qué sirve? Y desacreditan las experiencias místicas. ¿De qué sirve caerse y temblar y llorar si se levantan y siguen siendo los mismos? ¿Y quién les contó a esos predicadores que nosotros, los pastores neopentecosteses o carismáticos, creemos que la experiencia mística tiene un poder transformador? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién se los vendió? Ignorantes. Las experiencias místicas no transforman, son señales que nos marcan para recordarnos un altar. Y en los altares nos regresan a hacer memoria de las intenciones y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Yo le puedo contar experiencias místicas que yo tuve cuando Dios me llamó. No las voy a narrar ahora, pero yo tuve una experiencia. Yo crecí en una iglesia bautista.
desde que era niño hasta los 19 años en una iglesia bautista, y en una iglesia bautista conservadora que ama la palabra de Dios de una manera tremenda. Fue un predicador y ahí vi que 120 se derramó el Espíritu Santo, y estaban unos hablando en lenguas, otros cantando, otros temblando en la presencia del Señor. Ahora puedo entender lo que estaba pasando, y yo era el único que no entendía lo que estaba pasando ahí, pero yo era inteligente. En la iglesia bautista me entrenaron a ser inteligente, y yo dije: si hay 120 aquí tocados, que están cantando, que están adorando, que están siendo liberados, que tienen gozo, que unos corren dando gloria a Dios, dice, eso es sentimentalismo. ¿Y cuál es el problema? Que Dios toque nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Cuál es el problema? Si fuera malo, entonces Dios no nos lo hubiera dado. Y yo entendí, yo soy el que no estoy funcionando bien acá. Yo tenía 19 años, pero tenía cerebro. Y con ese razonamiento fui y le dije: pastor, ¿puedo orar por mí? ¿Por qué quieres que oremos? No sé. Y me dijo: levanta tus manos. Y yo crecí en una iglesia donde levantar las manos, Padre Santo. Pero yo por primera vez levanté mis manos en un acto de obediencia, porque Dios estaba ahí. Me entrenaron para responder en obediencia a un mover de Dios. Y ahora era el momento. Levanté las manos y el predicador dijo: Espíritu Santo, ven sobre este joven, y lo que tienes planeado hacer, hazlo. Apenas rozó mi cabeza y yo caí desplomado, temblando, llorando, confesando mis pecados. Gritaba, me callaba, lloraba, y no sé cuánto tiempo estuve ahí. Pasó una película de todos mis pecados y le dije: Señor, perdóname, perdóname. Pero luego venían oleadas de su amor, y yo podía experimentar el amor profundo de Dios en ese momento. Yo me levanté y le pregunté: ¿qué hacen los jóvenes en su iglesia? Dice: predican, oran, buscan al Señor, aman la palabra. Yo dije: ese es el camino. Y terminé aquí en México. A ese predicador yo lo seguía donde iba. Yo vivía a 8 horas de Morelia. En aquel tiempo no había las vías que hay ahora. Y si él habría de ir a 8 o 10 horas, yo cogí el autobús en la noche, cambiaba mi turno de trabajo, y yo me aventaba. 3 veces lo hice. Pagué mi pasaje a donde estaba el predicador que había impuesto las manos sobre mí, y yo me paraba allí y le decía: acuérdense que era mudo hasta los 19. Y me decía: hola. Solo predicaba él y yo llegaba: ¿puede poner las manos sobre mí? Yo no entendía la imposición de manos. Yo no entendía quién era el Espíritu Santo. Yo no entendía la unción. Pero estaba teniendo una experiencia mística que marcó mi corazón, y que marcó mi corazón y me dio una llave para entrar en la puerta de la formación. No desprecie lo místico, pero no tienes derecho a quedarte en ello nada más. Pero no tienes por qué despreciarlo. Dije que un día iba a hacer este comentario en el púlpito. Me cansa esa gente. ¿Y de qué sirve que te caes? ¿Y de qué te sirve criticar algo que no entiendes y que no has vivido? No tienes autoridad. Nadie que no ha tenido una experiencia profunda mística con el Señor tiene derecho a criticar. Claro que ahí yo entiendo que si después no nos dejamos formar, todo se va a quedar en una experiencia muerta, nociva. Y si no tenemos formación, hasta nos convertimos en un peligro de solamente predicar el misticismo y la experiencia, arruinando los principios de la palabra de Dios. Eso no es correcto. Lo tengo muy claro. Nuestras experiencias místicas con el Señor nos marcan y nos recuerdan la promesa que nos usará para su gloria. Pero nunca serán, escuchen bien, las experiencias místicas, que son importantes y no deben de ser despreciadas, nunca serán sustitutivas a sustratos para formarnos. ¿Me estoy explicando? Eso requiere disciplina, rendirnos.
Nuestras experiencias son señales que nos ayudan a recordar. Nuestra formación nos sostiene para terminar. Nuestra experiencia nos recuerda el origen, las intenciones de Dios. La formación nos sostiene para ser formados, para llegar al punto exacto que el Señor está esperando usarnos, tomarnos para su gloria. Recordarán Jonathan Rodríguez, cuando nos compartió hace algunos meses aquí, nos refirió al profeta Daniel. Dios se proveyó en el profeta Daniel de un instrumento formado para sus propósitos, aún en medio de la crisis nacional de Israel y la tristeza familiar que vivió por su exilio. Era un chaval de 13, 14 años y se lo llevaron esclavo sin deberla ni temerla, se lo llevaron a Babilonia. Pero Daniel fue formado en un proceso de expatriación. Lo arrancaron de un día a otro. 3 años de formación cultural, lingüística y académica en el palacio. Un proceso de servir en 5 gestiones de gobierno. Pero Daniel terminó siendo llamado, y lo conocemos como el profeta del exilio. Todos dicen: qué cañonzote, qué increíble el profeta Daniel. Sí, increíble, pero vamos a echar un vistazo a su formación, que fue dolorosa. Nunca tuvo descendencia. ¿Qué culpa tuvo el muchacho que de ser tan inteligente los llaman con sus amigos y los castran y los hacen eunucos? Él hubiera preferido quedarse en su casa, ser inteligente en Israel, tener un buen puesto, a lo mejor ser mejor cualquier otra cosa menos un genio, y tener una esposa con hijos y ser normal. Pero hasta lo castraron. José, enviado y traicionado por sus hermanos a Egipto, encarcelado por la lujuria, la injuria que le hizo la esposa de Potifar por no querer acostarse con ella. Lo injurió. La lujuriosa lo injurió. José fue olvidado. ¿Se acuerdan que le interpreta al copero el sueño? Y dice: cuando salga de aquí se cumple el sueño, yo voy a hablar por ti a Faraón. Y fue olvidado por el copero al que bendijo ahí en Génesis 40:23. Luego suceden cosas extraordinarias y José gobierna Egipto y termina siendo un agente para librar de exterminio por la hambruna a muchas naciones en esa época. En Génesis 45, 5 y 6 dice así: pero no se inquieten, le dice a sus hermanos, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Alguien que no es formado no puede interpretar una vida tan sufrida como lo hace en ese versículo. Quien tiene quebrantos en su vida y no permite la formación, se convierte en alguien que odia a Dios y que se aleja del Señor, que habla mal de Dios, en un necio. Pues la formación nos hace conocer el corazón de Dios y sus propósitos. Nos da inteligencia para interpretar las estaciones que estamos viviendo en nuestras vidas. Luego en el versículo 8, también ahí en Génesis capítulo 45 dice: por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar. 2 veces se los dice a sus hermanos, y no ustedes. Y fue el que me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Pudo interpretar todas sus desavenencias y todo su quebranto porque fue formado en el secreto de Dios. ¿Por qué nos amargamos con Dios? Porque no nos humillamos para ser formados. Si usted quiere ser formado, debe de permitir que la teología, que la lectura de la palabra le llegue, le forme. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
La verdad no se interpreta bajo razonamiento, aunque usamos nuestro intelecto, es bajo la revelación de la palabra. Al leer la Biblia empiezo a entender cómo Dios funciona, quién Dios es, cómo administra la vida de los mortales, para qué, cómo, a qué hora, en qué estación. Si yo me permito ser formado por Dios, a ojos de otros van a decir: mira, le está yendo mal. Pero cuando yo soy formado por Dios, yo entiendo, todo esto tiene propósito, todo obra para bien a los que aman a Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en la interpretación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando soy formado por Dios, entiendo su amor, y todas las cosas que puedan estar sucediendo en mi vida extrañas, aunque parezcan extrañas, entiendo que son formativas, porque Dios quiere algo conmigo y quiere algo de mí, y yo se lo voy a dar para la gloria y alabanza de su nombre. Aleluya, apláudale al Señor, exalte al Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos para tu gloria. Aquí estamos para ti. Qué importante es entender el propósito por el cual estamos siendo formados. Hay mucha gente que huye a la formación de Dios. Los pastores estamos habituados a ver la gracia de Dios sobre mucha gente, operando la gracia de Dios por muchos años en personas, y en el momento en que Dios pone su mano, entra en una nueva administración, en una nueva estación y en una nueva gestión, no tienen estructura, no hay humildad para entender: Dios está trabajando en mí. Hubo un hombre que nosotros, todo el equipo de ancianos, escuche bien, todo el equipo de ancianos, solamente hemos tratado históricamente, o escuche bien para que entienda el peso, solamente hemos tratado históricamente 3 casos, juntándonos todo el equipo de ancianos junto con la sabiduría que reconocemos de nuestras esposas. Éramos 10 y no estaba nuestro apóstol Vicente, pero a la distancia estaba de acuerdo en la manera, y todos los 12 veíamos en la misma perspectiva, no había discrepancias, estábamos en el mismo sentir de lo que Dios estaba pretendiendo sobre este hombre. Hablamos con él amorosamente, proféticamente. Hubo las intervenciones de algunas de las esposas que le dijeron: hey, por favor, reacciona, vas a echar a perder lo que Dios tiene por delante. Y terminó diciendo esto, escúchenme bien, terminó diciendo esto: yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal, y ustedes están bien, pero yo me amparo a la misericordia de Dios. Y esa teología, más bien, eso no es teología, eso es un engaño. Lo mismo hizo Joab. ¿Se acuerdan de Joab? Fue y corrió a los cuernos del altar de la misericordia. No le alcanzó, llegaron ahí y lo mataron, agarrándose a los cuernos de la misericordia, porque la misericordia Dios la derrama sobre corazones arrepentidos. La misericordia no es para conseguir caprichos. Entró bajo los tratos de Dios, está bajo la disciplina de Dios, y Dios va a permitir que siga funcionando en sus dones y le va a ir bien, pero de repente va a ser quebrantado. Pongo este ejemplo porque al último, ¿qué va a suceder con nuestras vidas? Cuando nos permitimos ser formados por Dios, huimos de los tratos de Dios, le sacamos a los tratos de Dios, porque no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Pero los sufrimientos de Dios, los sufrimientos que Dios trae a tu vida, son formativos y hay recompensas. La fe tiene que ser probada con fuego, y va a haber circunstancias, y lo estoy hablando con muchísimo temor del Señor, primero para mi vida y también para la tuya. Va a haber circunstancias que no nos van a gustar, que son incómodas,
pero Dios nos forma a través de ello. Hay mucha gente que tiene como ídolo su trabajo. De repente Dios les quita el ídolo. Hay mucha gente que tienen como ídolo a su esposo. Oh, mi esposo es lo máximo. ¿Qué hago? Mátame si quieres, pero no me dejes. Mátame si quieres, como dice la canción Naca Vieja, pero no me olvides. ¿Qué? Estos días que estábamos viajando con Norma, me dice: Norma, ¿sabes que te amo con todo mi corazón y que tú eres el segundo en mi vida? Le digo: lo sé. Y sé quién es el primero. Se llama Jesús, el que murió en la cruz, el Calvario por ella. Y yo aproveché y le dije: ¿sabes que tú eres la segunda? Y dice: pónmelo claro, Jesús es el primero. Vamos a aclarar las cosas. Ahora, hermano, no tengan miedo a ser formados. Escúchenme, jóvenes, no tengan miedo a ser formados. No puedes quedarte, escucha bien. Los altares, las gracias, los encuentros con Dios no sustituyen la formación y los tratos que Dios trae a nuestras vidas. Porque Dios sabe que si nos dejamos, Él puede conseguir. Hay cosas que Dios va a conseguir aquí en la tierra que solamente tú se las puedes conseguir. Y si tú no te dispones, es una pena, y Dios se busca a otro. Ejemplos bíblicos: Saúl, y luego entra David. David entró de emergente. Dios le dice: por cuanto desobedeciste, te voy a desechado. Y dice: yo hubiera perpetuado. Dios le dice esto a Saúl: yo hubiera perpetuado tu reino. No se lo dice a David, a Saúl, para siempre, dándolo a entender: David no lo tenía en mi corazón. Él apareció porque tú no te dejaste formar. Norma y yo hemos sido pastores para la gloria de Dios y bien contentos de esta iglesia. Pero había en nuestro instituto bíblico donde, bueno, no salimos porque nunca el pastor nos quiso dar el diploma al último. Otra historia. Formación, tratos de Dios. Había muchos que eran mejores, pero querían las naciones y el ministerio nice, y nadie se quería venir a Nesa porque pensaban que eran nacos pulientos los hermanos. Gente tonta, una cosmovisión bien limitada del amor de Dios sobre la humanidad. En Dios no hay excepción de personas. Todos tenemos la misma valía delante del Señor. El docto, el indocto, mujeres, hombres. ¿Me explico? Esto funciona así. Unos estamos porque otros dijeron no, porque se negaron a ser formados. Te hago una pregunta y termino: ¿te vas a dejar formar por Dios? Piénsatelo muy bien. Piénsatelo muy bien. Ya hablé de Daniel, ya hablé de José, ya hablé de Jacob, ya hablé de David. Tú tienes tu propia historia en el Señor. Y cuando Dios tenga tratos contigo, hazte acompañar del Espíritu Santo, de la palabra y de gente que te va a abrazar con consejos sabios para hacerte entrar en la nueva dimensión donde Dios toma tu vida para la gloria y alabanza de su nombre. Amén. Amén. No envidies cuando otros Dios los trata aparentemente de una manera más padre que a ti. Les va a llegar, porque Dios quebranta para sacar lo mejor de nosotros, nunca para destruirnos. Él nos ama, pero Él no trabaja a precio de barata en alguien que quiere usar. ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Vamos a seguir guardando la palabra, vamos a seguir amando al Espíritu Santo y vamos a seguir viendo la cruz como nuestra fuente de bendición, de vida eterna y de gracia permanente el resto de nuestros días.